Bueno, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Juan desde el capítulo 2, versículo 13, porque el día de ayer ya terminamos la lectura con el primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino. Entonces esta es palabra de Dios y dice así: Jesús expulsa del templo a los vendedores. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: «Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado». Sus discípulos acordaron de lo que dice la Escritura: «Me devora el celo por tu casa». Los judíos intervinieron: «¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces?». Jesús respondió: «Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días». Ellos contestaron: «Han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos, y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Vamos a continuar con el capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él». Jesús le contestó: «En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba». Nicodemo le dijo: «¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre?». Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu». Nicodemo volvió a preguntarle: «¿Cómo puede ser eso?». Respondió Jesús: «Tú eres maestro en Israel, ¿y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio, en cambio el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz
y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas de Dios. El último testimonio de Juan Bautista. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día, los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: Yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice, y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra, y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, y Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena. Nunca conocerá la vida. Y hasta aquí llega el capítulo 3, y el día de mañana continuaré con el capítulo 4, que habla sobre la samaritana, y el capítulo 5, que habla sobre la sanación del paralítico. Gracias por quedarse hasta el final. Que Dios los bendiga y los acompañe. Alabado sea el Señor.